Hola, mi nombre es Luz Mireya Yáñez González, somos el equipo 3C y les vamos a presentar el tema de propiedades coligativas. Hola, yo soy Karen Daniela Luna González. Mi nombre es Lizeth Araceli Flores Torres y estoy en el equipo 3. Hola, yo soy Leonardo Daniel. Hola, yo soy Luis Daniel y yo les voy a mostrar una pequeña introducción sobre las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades que dependen exclusivamente del número de partículas, moléculas, átomos o iones de un soluto no volátil disueltas en una cantidad fija de disolvente y no de la naturaleza del soluto. Se llaman coligativas porque dependen del efecto conjunto del número de partículas del soluto y por lo tanto a mayor número de partículas de soluto disueltas, mayores serán los efectos coligativos. Podemos observar en la imagen las moléculas del disolvente en agua y también las moléculas de soluto no volátiles que son agua más el soluto. Descripción de una aplicación del punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura en la que una sustancia experimenta un equilibrio de transición líquido-sólido. Un ejemplo sería: el hielo en las banquetas y en carreteras congeladas se derrite cuando se espolvorean sales como cloruro de sodio o cloruro de calcio. Este método de deshielo funciona porque disminuye el punto de congelación del agua. Otras aplicaciones serían: la descongelación de los aeroplanos se basa en la disminución del punto de congelación. En los lugares de clima frío, en invierno se debe agregar anticongelante en el radiador de los automóviles, o separar los componentes de una solución por un método llamado destilación fraccionada. Mi nombre es Mireya y yo les voy a presentar los factores que afectan a las propiedades coligativas. Los factores que afectan a la disminución de presión por vapor son la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Para la elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación, el factor que afecta es la temperatura. El factor que afecta a la presión osmótica depende del número de partículas en disolución sin importar su naturaleza. Descenso en la presión de vapor del disolvente. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Aumento del punto de ebullición. Es el aumento del punto de ebullición que experimenta un disolvente puro al formar una disolución con un soluto determinado en un solvente. Disminución del punto de congelación. Se le conoce como descenso crioscópico o depresión del punto de fusión a la disminución de la temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto a la disolvente puro. Se observa que la temperatura de congelación de la disolución sigue una curva descendente a medida que aumenta la molaridad. Presión osmótica. Puede definirse como la presión que debe aplicar una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Ahora vamos a resolver dos problemas sobre este tema, en el cual vamos a calcular el punto de congelación de una sustancia. Comencemos.
Calcular el punto de congelación de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua. Sabemos que tenemos dos fórmulas, las cuales son ecuación 1 y ecuación 2, donde tenemos los siguientes datos. Triángulo TC es el descenso del punto de congelación. TC es la temperatura de congelación de la solución. T grado C es la temperatura de congelación del solvente puro. Kc es una constante molar del descenso del punto de congelación, también conocida como constante crioscópica. La M es la molaridad. Para resolver estos ejercicios debemos de seguir 6 pasos, los cuales son: el primero será ordenar los datos. Tenemos los datos del soluto, los cuales son la masa de 100, que es de 100 gramos, la masa molar de 62 gramos mol, los datos del solvente agua, que tenemos que TC, o sea, temperatura de congelación del solvente puro, es de 0 grados Celsius. Y la constante crioscópica es de 1.86 grados Celsius sobre molal. Paso 2. Debemos hacernos una pregunta concreta, la cual nos dice calcular el punto de congelación de una solución de etilenglicol. Paso 3. Debemos saber cuál ecuación vamos a aplicar. Entonces, pasamos a la siguiente página, en la cual dice: para obtener la temperatura de congelación de la solución necesitamos la ecuación 1, pero como no tenemos triángulo TC, ascenso de la temperatura de ebullición, necesitamos obtenerlo de la ecuación 2. Paso 4. Para poder utilizar ecuación 2 necesitamos la molaridad de la solución, que podemos calcular a partir de los siguientes datos. Moles de soluto: 62 gramos hay en un mol. 100 gramos, ¿cuántos va a haber en moles? Bueno, entonces aquí tenemos que hacer una regla de 3, en la cual multiplicaremos 100 por 1 sobre 62. Y nuestra incógnita dará igual a 1.61 moles de soluto. La siguiente molaridad es de 1.61 moles. Contiene 900 gramos de solvente. Nuestra incógnita debemos encontrarla en las cuales tenemos que 1000 gramos de solvente, no sabemos cuántos moles hay. Entonces debemos de multiplicar 1000 por 1.61 sobre 900, que da igual a 1.79 molar. Paso 5, ecuación 2. Tenemos que triángulo TC es igual a constante crioscópica por molar. Entonces esto es igual a 1.86 por 1.79. Seguimos con el paso 6, en donde tenemos la ecuación 1. Triángulo TC es igual a triángulo grado C menos TC. Aquí tendremos que hacer un despeje, en el cual vamos a dejar solo a TC, y triángulo TC pasaría restando. Entonces tendremos que 0 grados es menos 3.33 grados Celsius es igual a 3.33 grados Celsius. Nuestra respuesta es: la temperatura de ebullición de la solución es 3.33 grados Celsius bajo cero. Continuamos con el siguiente ejercicio, en el cual nos dicen: se disuelve 10 gramos de naftalaeno en 50 miligramos de benceno. Su densidad del benceno es de 0.88 gramos sobre mol. ¿Cuál es el punto de congelación de esta solución, sabiendo que la masa molar de naftalaeno es 128 gramos mol? Benceno, la constante crioscópica del benceno es de 5.12 grados sobre molar, y su TC es de 5.5 grados Celsius. Bueno, sí, el primer paso sería ordenar los datos. Los datos del naftalaeno: masa de 10 gramos, masa molar de 128 gramos sobre mol, solvente benceno, volumen de 50 mililitros, densidad 0.88 gramos sobre mol. Su
constante crioscópica es de 5.12 grados sobre molal. Y luego tenemos que T grado C es igual a 5.5 grados Celsius. Nuestro paso 2 sería pues hacernos otra vez una pregunta concreta. Determinar el punto de congelación de la solución. Paso 3. Aplicación de fórmulas. Son las mismas fórmulas porque nos piden lo mismo. Nos piden calcular el punto de congelación de la solución, para lo cual necesitamos conocer el descenso en el punto de congelación. Por lo tanto, a partir de la ecuación 2 obtenemos el descenso del punto de congelación y luego aplicamos la ecuación 1 para determinar el punto de congelación de la solución. Paso 4. Para poder conocer el descenso en el punto de congelación debemos calcular la molalidad de la solución, en los cuales primero tenemos que sacar los moles del soluto. 128 gramos contienen un mol. 10 gramos no sabemos cuántos moles tienen, entonces tendremos aquí que tendremos que hacer igual una regla de 3, en la cual nuestra incógnita sería igual a 0.08 moles. Ahora sacaremos la masa del solvente por medio de la fórmula de la densidad. Nuestra fórmula de la densidad dice que densidad es igual a masa sobre volumen, pero nosotros requerimos la masa, entonces tendremos que hacer un despeje en el cual sería masa es igual a densidad por volumen, en el cual multiplicaremos 0.88 por 50 y nuestra masa dará 44 gramos. Ahora tendremos que calcular la molalidad. 0.08 moles de soluto contienen 4 gramos de solvente. ¿Cuántos moles de soluto hay en 1000 gramos de solvente? Nuestra incógnita será de 1.82 moles. Tendremos que llevar a nuestro paso 5, el cálculo del descenso del punto de congelación de la solución, en donde utilizaremos la ecuación 2, que nos dice que Tc es igual a constante crioscópica por molal, donde reducimos términos a 5.12 grados Celsius sobre molal por 1.82 molal. Y tendremos que triángulo TC es igual a 9.32 grados Celsius. Nuestro paso 6 sería el cálculo de punto de congelación de la solución, en donde tenemos que triángulo TC es igual a triángulo grado C menos TC. Tenemos que hacer igual un despeje, en el cual pasaremos del otro lado a TC y pasaremos restando a triángulo TC, en el cual tendremos 5.5 grados Celsius menos 9.32 será igual a menos 3.82 grados Celsius. Esto quiere decir que el punto de congelación de la solución es de 3.82 grados Celsius. Gracias. Nuestro equipo y yo llegamos a la conclusión en la cual, con el tema de propiedades coligativas, tenemos que estas propiedades son muy importantes en la vida, tanto en la ciencia como en la tecnología, ya que nos han aportado varias cosas para la industria y en la vida cotidiana.